todos y todas. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial. Un tema que está en boca de todos, sin duda. La inteligencia artificial y cómo está redibujando todo el mapa laboral a nivel global. Y tenemos material interesante para analizarlo, ¿verdad? Sí. Comunicaciones internas muy recientes, de 2024-2025. O sea, calientitas. De primera mano. De líderes de empresas enormes, dirigidas a sus propios equipos. Gente como Microsoft, Amazon, Google. Exacto. Y eso nos da una ventana única, ¿no? Como sin filtros. Totalmente. Para ver las estrategias, las expectativas y, seamos honestos, también las presiones que se sienten. Sí. Presiones para las empresas y para la gente que trabaja ahí, claro. Y bueno, nuestro objetivo hoy es destilar un poco qué nos dice todo esto del trabajo hoy y mañana mismo. Esa es la idea. Entender qué está pasando realmente. Ya hay un mensaje que se repite mucho, ¿no? Casi como un coro. Sí, totalmente. El mensaje de que la IA ya no es ciencia ficción, ya no es el futuro lejano. Es el ahora, el motor para crecer, para ser más eficientes, para innovar, pero ya. Justo. Líderes como Satya Nadella de Microsoft, Andy Jassy de Amazon, Sundar Pichai de Google, todos coinciden. La ven como algo que va a reinventar. Bueno, prácticamente todo. Desde cómo interactuamos con los clientes hasta categorías enteras de software. Una revolución. Y claro, esa revolución impacta directamente en nosotros, en cómo trabajamos. Ahí está el meollo. Y eso nos lleva al segundo gran tema. La transformación de la fuerza laboral. Es inevitable. Y todos coinciden en que se necesitan nuevas habilidades. Mucho. Sí, la palabra clave es upskilling y reskilling. O sea, mejorar lo que sabemos y aprender cosas nuevas. Los mensajes, bastante más directos. ¿Más crudos, quizás? Sí, que hablan de ajustes, de eficiencia y, bueno, incluso de reducir personal. El caso de Piyush Gupta en DBS Bank fue muy claro. Muy directo, sí. No todo es color de rosa, definitivamente. Para nada. Y ligado a esto, también se pide un cambio de cultura en las empresas, fuerte. ¿En qué sentido? Pues, en el sentido de experimentar más con la IA, de integrarla en el día a día, de no tenerle miedo. Que no sea algo opcional, sino parte del trabajo. Justo. Toby Lutke de Shopify, por ejemplo, lo dijo clarísimo. Usar IA es una expectativa. Y ojo, hasta puede influir en la evaluación de desempeño. O sea que ya no es si quieres, es casi tienes que. Así parece en algunas empresas, sobre todo las tecnológicas. Y mencionabas algo de ética. ¿Eso también aparece? Sí, aunque quizás de forma más incipiente, diría yo. Pero empieza a sonar. Conceptos como transparencia, confianza. Exacto. Y la supervisión humana. Se empieza a entender que para que la gente acepte la IA y no le tenga pánico, hay que ser claros y responsables en cómo se usa. Tiene lógica. Generar confianza es clave. Fundamental. Y bueno, si miramos cómo ha evolucionado esto en el tiempo. ¿Se nota un cambio? Se nota una aceleración tremenda. A principios de 2024 veíamos anuncios más estratégicos, ¿no? Volkswagen creando su laboratorio de IA. Como sentando las bases. Eso. Pero llegas a finales de 2024, principios de 2025, y los mensajes son mucho más operativos, más directivos. Como que ya no es planificar, es hacer. Exacto. Microsoft crea su división Core AI, Google dice que es un año pivotal para la IA, Amazon ya está hablando de miles de aplicaciones de IA generativa funcionando. ¡Miles! Es impresionante la velocidad. Vertiginosa. Y es aquí donde la cosa se pone, bueno, más tensa, diría yo. ¿A qué te refieres? A lo que podríamos llamar el mandato de IA, especialmente en el sector tecnológico. El mandato. Suena fuerte. Es que lo es. Lo que dijeron en Shopify y Fiverr es brutalmente honesto. ¿Qué dijeron exactamente? Básicamente, que antes de pedir contratar a una persona nueva, tienes que demostrar que una IA no puede hacer ese trabajo. Wow. O sea, la IA primero, la persona después, si acaso. Es un cambio de paradigma total. Antes, crecer era contratar. Ahora, primero mira si la IA lo soluciona. Eso redefine completamente el valor del trabajo humano, ¿no? Sin duda. Y conecta con esa frase de Jensen Huang, el CEO de NVIDIA. La de que no perderás tu trabajo por la IA. Esa misma. Sino por alguien que use la IA. Es una advertencia muy clara. Adáptate o te quedas atrás. Uf, qué presión. Y hablando de quedarse atrás,
¿Qué tan transparentes son sobre el impacto real en los empleos? Porque ahí hay de todo, ¿no? Hay de todo, sí. Tienes la franqueza casi dolorosa del CEO de DBS Bank anunciando recortes directos. Muy honesto. Aunque duela, es claro. Exacto. Y luego tienes a IBM, por ejemplo. Reconocen que la IA reemplazó tareas en recursos humanos, Ajá. pero lo enmarcan como una reinversión estratégica. Dicen que eso liberó recursos y que al final contrataron más gente en otras áreas. Áreas de pensamiento crítico, creo que dijeron. Eso es. Suena bien, ¿no? La IA hace lo rutinario, los humanos hacemos lo complejo. Suena lógico en teoría. Pero la pregunta es si ese redespliegue, como lo llaman, es siempre posible o si es a gran escala. Esa es la gran incógnita. Mover a la gente a roles de mayor valor requiere inversión, formación, tiempo. No es automático. Y contrasta mucho con la visión de Microsoft, por ejemplo. Nadella habla de un futuro de colaboración profunda. Sí, su visión de empresas de frontera, donde los humanos somos como jefes de agentes de IA. Suena a una integración total, casi como si la IA fuera un miembro más del equipo. Exacto. Es una visión que normaliza la IA, la hace parte del flujo de trabajo diario. Implica aprender a colaborar, a delegar en la IA, a gestionarla. Pero, ¿es realista para todos los trabajos? ¿Para todas las industrias? ¿O es más bien un ideal? Buena pregunta. Quizás funcione muy bien en ciertos roles, pero en otros, bueno, la realidad puede ser diferente. Como en Shopify o Fiverr, con ese pragmatismo tan Exacto, extremo. exacto. Ahí la IA no es tanto un colega. Es más bien un filtro, una herramienta de eficiencia pura y dura. Un requisito antes de considerar a una persona. Refleja presiones muy fuertes del sector tecnológico. Optimizar costos, escalar rápido, la eficiencia manda. Y volviendo a la honestidad de DBS Bank, Sí, lo de Piyush Gupta. él mencionó algo importante. El impacto no es igual para todos. Dijo que afectaba primero a personal temporal y por contrato. Totalmente. Y eso subraya una realidad incómoda. La vulnerabilidad no es pareja. Que la seguridad laboral frente a la IA tiene niveles. Exacto. Los que tienen trabajos más precarios o relaciones laborales menos estables parecen ser los primeros en sentir el impacto. Plantea un tema de equidad importante en esta transición. Y Jensen Huang, de NVIDIA, que mencionamos antes, sí, él combina un poco las dos caras, ¿no? Por un lado, dice que la IA baja barreras, que democratiza capacidades. El lado optimista, el evangelizador. Pero por otro, lanza la advertencia, adáptate o te quedas atrás. El lado pragmático y duro. Es una mezcla interesante, como diciendo, hay oportunidades para todos, pero la competencia va a ser feroz y basada en quién domina mejor esta nueva forma de trabajar con IA. Entonces, si intentamos juntar todas estas piezas, estos mensajes tan diversos de los líderes, ¿qué lecciones prácticas podemos sacar? Para cualquiera que nos esté escuchando y esté en su trabajo diario. Mira, yo creo que la primera lección es clarísima y bastante contundente. A ver, La adaptación ya no es una opción. Se acabó eso. Es una necesidad imperativa. desarrollar competencias en IA. ¿Te refieres a eso? Sí, desde lo más básico, entender qué es y cómo funciona, hasta saber colaborar con ella, usar las herramientas en tu campo. Es urgente. Se habla de un precipicio de habilidades. Justo. La demanda de aprender es constante, va muy rápido. Pero, ojo, no siempre las empresas te dan el camino claro o la seguridad a largo plazo. Muchas responsabilidades recaen en uno mismo. Hay que ponerse las pilas uno mismo entonces. Definitivamente. Y la segunda lección creo es que el valor del trabajo está cambiando de lugar, ¿Hacia dónde? hacia lo intrínsecamente humano. Si la IA se va a encargar cada vez más de lo rutinario, lo predecible. Como decía IBM. Exacto. Entonces, lo que nos hará valiosos son esas habilidades que la IA, por ahora, no tiene. El pensamiento crítico, la creatividad para resolver problemas complejos, la inteligencia emocional, la colaboración. Lo que nos hace humanos, básicamente. En esencia, sí. Y en este contexto, se está formando como una especie de nuevo contrato social implícito alrededor de la IA. ¿Un contrato social? ¿Cómo así? Bueno, las empresas esperan que nos adaptemos, que aprendamos a usar IA, que seamos competentes. Eso por un lado, La exigencia. la exigencia. Y a cambio, ¿qué ofrecen?
Idealmente, deberían ofrecer las herramientas, la formación, las oportunidades para desarrollarse. La contraparte. Eso es. Pero, y aquí está el pero, la parte de la seguridad laboral en ese contrato por ahora se ve bastante inestable para muchos. Como lo demuestran los casos de DBS, Shopify, Fiverr. Exactamente. Hay una tensión ahí, una incertidumbre sobre qué tan segura es esa contraparte del contrato. Entendido. Entonces, para ir cerrando, estamos en medio de una transformación, Profunda y muy acelerada. impulsada por la IA. Y lo que nos dicen estos líderes es que hay un potencial enorme, sí, para innovar, para ser más productivos. Pero también hay desafíos gigantescos sobre nuestros roles, sobre qué habilidades valen, sobre la seguridad del empleo mismo. Es la doble cara de la moneda. Oportunidad y disrupción, juntas. Y la única constante, parece, es esa necesidad de aprender y adaptarse. Todo el tiempo. Porque ignorar la IA o resistirse, Parece una estrategia cada vez más arriesgada, como adviertan voces como la de Jensen Huang. Te puedes quedar fuera de juego. por eso si tuviéramos que sacar una recomendación final, una idea fuerza de todo esto, ¿Cuál sería? que invertir en la propia preparación profesional en inteligencia artificial es crucial. Ya no es un nice to have, es casi un must have. Totalmente de acuerdo. Entenderla, saber interactuar con ella, ver cómo aplicarla en tu trabajo, se perfila como una competencia esencial para casi todos. No es solo para los técnicos o los programadores. No, para nada. Es transversal. Y quizás una última reflexión para que quede picando. Dale. Más allá de que cada uno se prepare, ¿cómo podemos, como trabajadores, participar más en cómo se implementa la IA en nuestras empresas? Buena pregunta. ¿Cómo influir para que no sea solo buscar eficiencia a corto plazo? Exacto. Para que sea algo más estratégico, más equitativo, que de verdad potencie lo mejor de nosotros, lo humano. Es una conversación fundamental que tenemos que empezar a tener en todos los niveles, ¿no? Dentro de las organizaciones. Definitivamente. Y bueno, para quienes quieran explorar más sobre estos temas de liderazgo y cómo prepararse para esta nueva era, ¿Hay algún recurso? sí, pueden visitar lideria.com. Lo repito, lider-ia.com. Excelente recomendación. Hay mucho por aprender y hacer. Muchísimo. Gracias por esta conversación tan interesante. Gracias a ti. Un placer como siempre.